¿Les alcancé a hablar de los virus? ¿Vimos algo de virus? ¿O solo hablamos de las bacterias? Creo que solo de las bacterias. Ya, perfecto. Entonces hoy día vamos a continuar con lo del mundo viral, ¿ya? Denme un segundo para abrir el material y estamos. Ya, la semana pasada entonces terminamos de revisar el contenido de teoría celular, ¿ya? Hicimos la última revisión acerca de dónde salieron y cuáles son los postulados que nosotros conocemos como los 4 postulados de la teoría celular. Recordemos que estos 4 postulados nos decían que la célula era la unidad funcional de la vida. O sea, primero, la unidad estructural de la vida. Todos los seres vivos estaban formados por células. Luego dijimos que la célula era la unidad funcional de la vida. Un segundo. Y ahí sí, perdón. Dijimos entonces que la célula era la unidad estructural de la vida, eso quería decir que todos los seres vivos estaban formados por células. Luego dijimos que la célula era la unidad funcional de la vida, eso quería decir que todas las reacciones químicas que nosotros conocemos como metabolismo ocurren dentro de una célula. Luego dijimos que la célula era la unidad de origen de la vida, eso quería decir que todo ser vivo proviene de un ser vivo preexistente. Y en cuarto lugar dijimos que la célula era la unidad genética de la vida, lo cual quería decir que toda la información necesaria para mantener a una célula, para mantener un ser vivo, estaba almacenado en estas moléculas llamadas ADN, y el único lugar donde podíamos encontrar ADN era dentro de las células. ¿Ok? Ahora, en esta imagen que yo les estoy compartiendo acá, nosotros podemos ver las principales diferencias que podemos encontrar entre una célula eucarionte y una célula procarionte. Recuerden que las células procariontes son aquellas que no tienen núcleo, las bacterias, y no tienen organelos internos. Esa es la principal característica que ustedes debían recordar de las células procariontes, ¿ya? Si hacemos la comparación entonces con una célula eucarionte, que es la que vamos a revisar en la clase de hoy día, vemos entonces que las células procariontes no tienen núcleo, ¿ya? Son más antiguas evolutivamente hablando, en cambio las células eucariontes sí tienen núcleo, son células más modernas, entre comillas. El ADN de las bacterias, como dijimos la semana pasada, era ADN circular, a diferencia del ADN de las células eucariontes, que es lineal, es como una hebra. Las células procariontes no tienen organelos membranosos, en cambio las células eucariontes, como vamos a ver hoy día, sí tienen un montón de organelos membranosos. Las células eucariontes y las procariontes tienen ribosomas, ambas, pero esto es muy importante. Esos ribosomas, ¿ya? Que son las estructuras que se encargan de fabricar proteína, tenían diferencias de tamaño. En el caso de la célula procarionte, los ribosomas eran ribosomas más pequeños, que se llamaban ribosomas 70S. En cambio, en las células eucariontes, los ribosomas eran idénticos con la misma función, pero eran más grandes. Se llamaban ribosomas 80S. ¿Ok? Ambas tenían pared, ¿ya? Recuerden que las bacterias todas tienen pared celular. Y en el mundo de los eucariontes, las células vegetales y los hongos también presentan pared, pero de diferente material. El tipo de reproducción, dijimos que en el caso de las células procariontes, la reproducción siempre es asexuada, ¿ya? Las bacterias siempre se reproducen a partir de una célula que se parte por la mitad y forma dos células nuevas. En cambio, la reproducción en el mundo eucarionte puede ser o asexuado o sexuado, ¿ya? Asexuado en el caso, por ejemplo, de los protozoos, ¿ya? Todos los organismos eucariontes que son unicelulares también se dividen a partir de una célula y forman dos individuos. En cambio, los organismos con reproducción sexual como nosotros, ¿ya? Necesitamos de dos individuos, un macho y una hembra, que generen entonces este tipo de reproducción llamada reproducción sexual, que se basa en la unión de dos células que se llaman células reproductivas o células sexuales, o gametos, el espermatozoide y el ovocito, que se fusionan entonces para formar una nueva célula llamada cigoto, que es la primera célula a partir de la cual se forma un nuevo ser humano, ¿ya?
El tipo de metabolismo. En el caso de las células procariontes, recuerden que habían células procariontes que eran aeróbicas, que utilizaban oxígeno. Habían otras bacterias que eran anaeróbicas, que no necesitaban oxígeno. Y habían otras que se llamaban facultativas, ¿ya? Que cuando había oxígeno respiraban oxígeno, pero cuando no lo había respiraban otros gases, ¿ya? Esas eran las facultativas, las que hacían de las dos. Eran aeróbicas y anaeróbicas a la vez. En cambio, en el mundo de las células eucariontes, todos, absolutamente todos los individuos eucariontes son aeróbicos, ¿ya? Todos los conocidos hasta ahora. Ejemplo, tenemos aquí entonces las bacterias, y aquí como ejemplo ponen un espermatozoide o un hepatocito, que es una de las células de nuestro hígado, ¿ya? Eso entonces al comparar a las células eucariontes con las procariontes. Dame un segundo. Ya, ahí tenemos entonces la imagen que nosotros utilizamos para hacer la descripción de la célula procarionte, de la bacteria. ¿Ya? Donde vemos entonces que es una célula sin núcleo y sin organelos, y si la comparamos con una célula eucarionte, podemos ver que esta célula claramente tiene un núcleo bien organizado, este de color morado, y un montón de organelos de colores que están dispuestos dentro del citoplasma, ¿ya? Esas son las principales diferencias entonces entre una y otra. Ahora, hay un tipo de organismos que generan gran controversia en el mundo científico, porque todavía los científicos no logran ponerse de acuerdo, o sea, sí hay un acuerdo en la actualidad, pero hay muchos científicos que están tratando de cambiar ese acuerdo, ¿ya? Estos organismos son los virus, ¿ya? ¿Y por qué les digo que son organismos polémicos? Porque los virus se encuentran en esa delgada línea entre lo vivo y lo no vivo, ¿ya? Para efectos de PSU, para efectos de prueba de transición, si a ustedes les llegasen a preguntar si es que los virus están o no están vivos, no, no están vivos, ¿ya? Los virus no cumplen con las características que debería tener un ser vivo para ser considerado un ser vivo, que las vimos en las primeras clases que estuvimos acá, cuando hablamos acerca de que yo les contaba que no se podía definir qué es la vida, pero sí podíamos saber qué características tenían los seres vivos. Ahí yo les Profe, entonces el virus es inactivo. Cuando está fuera de una célula hospedadora, sí, es inactivo. Un virus que está flotando en el aire es simplemente una mota de polvo. No puede reproducirse, no se mueve, no tiene metabolismo, no hace absolutamente nada. Es materia inerte, ¿ya? No se mueve, no hace nada de lo que debería hacer un ser vivo. No tiene autopoiesis, no tiene metabolismo autónomo, etc. Sin embargo, cuando los virus infectan, ¿ya?, a otra célula, a una célula, perdón, los virus generan un proceso a través del cual se apoderan de esta célula, transformándola como una especie de esclava, y esta célula comienza a fabricar copias de estos virus. Ahí se activan. Pero si se fijan, necesitan de otras células para funcionar. No tienen metabolismo propio. Entonces, no son considerados seres vivos hasta ahora, ¿ya? Como pueden ver aquí, a los virus se les denomina parásitos celulares, ¿ya? Por ser incapaces de reproducirse de forma autónoma, necesitan de una célula huésped para hacerlo, ¿ya? Existen diversos tipos de virus, ¿ok? Pero la clasificación más general los clasifica de acuerdo al tipo de material genético que tienen en su interior, ¿ya? Los que tienen ADN en el interior se llaman adenovirus, y los que tienen ARN en el interior se llaman retrovirus, ¿ya? Adenovirus, los con ADN, retrovirus, los con ARN. Y esos retrovirus son los más jodidos, ¿ok? Son los que tienen el mayor potencial patogénico para nosotros, nos generan las enfermedades más complicadas. El virus del VIH, por ejemplo, es un retrovirus. El coronavirus también es un retrovirus, ¿ok? Estos son como los más complejos para nosotros, son los que en general generan las enfermedades más complejas para nosotros. Ahora, si un virus no está vivo, entonces, ¿qué es? ¿Ya? Aquí vamos a explicar más o menos lo que sabemos hasta ahora de cómo funcionan los virus y cómo están formados. Los virus, como dice aquí, no son células, ya que no son clasificados como tal, debido a que no son autosuficientes y se comportan como material genético inerte fuera de una célula, ¿ya? Aquí tenemos dos imágenes de dos virus como de los más conocidos. Este de acá a la derecha, por ejemplo, es uno de los virus típicos que causan gripe, ¿ya? El coronavirus, por ejemplo, es uno de estos, ¿ya? El coronavirus tiene una forma muy similar a esta. Es una membrana de doble capa, ¿ya?, como cualquier membrana,
que tiene en el interior algo de material genético, ARN en este caso, y sobre la membrana una serie de proteínas que son las que le permiten anclarse a las células a las cuales van a infectar y engañarlas para que las células los dejen pasar hacia el interior. Y de esa manera entonces comenzar el proceso infeccioso, ¿ya? Aquí hay un detalle importante, esto no se los van a preguntar, por supuesto, en la prueba, pero creo que es un detalle importante a anotar, que es que, si se fijan, entre las proteínas que están en la superficie del virus, hay una proteína que es esta, que aquí está representada como de color blanco, que se llama neuraminidasa, ¿ya? Y hay otra proteína, las de color rojo, que se llama hemaglutinina. Esas proteínas, neuraminidasa y hemaglutinina, son las que definen las características de muchos virus, ¿ya? Por ejemplo, hay un virus famoso que se llama el virus hemaglutinina 1, es decir, el virus H1, neuraminidasa 1. El virus H1N1, ¿les suena? Sí, sí me suena. ¿Suena, verdad? El virus H1N1, si no me equivoco, fue el responsable de la gripe porcina hace algunos años atrás. ¿Cuándo fue la gripe porcina? Bueno, el 2011, si no me equivoco. 2011, 2012. Ustedes estaban chicos todavía, pero se tienen que acordar de la gripe porcina, ¿verdad? Que fue como otra pandemia que hubo hace un tiempo atrás. No tan complicada como esta, pero... ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Sí, sí me acuerdo, profe. ¿La tienen en Yo su recuerdo también. aún? Ya, perfecto. Ese, pues, la gripe porcina era causada entonces por uno de estos virus llamados H1N1. Después también hubo otra gripe que se llamaba la gripe aviar, que era de otro virus que era H2N3, si no me equivoco. Así se clasifican los virus por su hemaglutinina y por su neuraminidasa. El tipo de proteína que presentan entonces en la superficie es la que les da el nombre, ¿ya? Excepto ahora el coronavirus, que es de otra clase, ¿cachai? Es muy parecido a este, pero tiene algunas diferencias en cuanto a las proteínas de la superficie. Ya no son neuraminidasa y hemaglutinina, ¿ya? El SARS-CoV es otra clasificación, ¿ya? Como otra especie de virus. Ya. Estos son entonces como los típicos virus que nos afectan a nosotros. Estos de acá, que tienen una forma mucho más fantástica, a mi parecer, ¿ya? Estos se llaman bacteriófagos. Estos son un tipo de virus particulares que se encargan de atacar bacterias, ¿ya? Ellos solo atacan bacterias, por eso el nombre, bacteriófagos, ¿ya? De hecho, hay unas fotos reales de bacteriófagos. En la actualidad nosotros tenemos microscopios muy, muy potentes, de mucha calidad. Están, por supuesto, en las mejores universidades del mundo. Aquí en Chile no sé si tendremos microscopios tan bacanes, pero con ellos se pueden tomar fotos de virus, ¿ya? En alta calidad. Denme un segundo, voy a buscar una y se las muestro para que la puedan ver. Para que vean que de verdad sí se ven los virus y parecen como si fueran organismos extraterrestres. Bacteriófago. Aquí están, miren. Observen estas imágenes. Miren, esta imagen que ustedes pueden ver acá, ¿las ven o no? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Miren, esta imagen de acá, que estoy marcando con el cursor, es como una de las primeras imágenes que nosotros pudimos tomar de un bacteriófago. Ahí nosotros vimos la forma extraña que tienen estos virus. Aquí hay otra foto de un poco mejor calidad, ¿ya? Donde se ve solo la sombra del bacteriófago. Esta de acá ya es mucho mejor. Ahí se pueden ver varios bacteriófagos posados sobre la superficie de una célula. Chiquillos, los virus son de un tamaño así que ya es ridículamente pequeño, ¿cachai? Si ver una célula de nuestra mano, una célula, es imposible porque es muy pequeñita. Las bacterias son más chicas que esas células y los virus son más chicos que las bacterias. ¿Cachai, no? Hay una diferencia de tamaño gigantesca, son muy, muy, muy pequeños, por eso es tan difícil fotografiarlos, ¿ya? La única forma es hacerlo con microscopios electrónicos. Esta fotografía que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Es una imagen formada por computadora, a partir de los datos recopilados de la estructura de los virus, ¿ya? Esta que ustedes pueden ver ahí. Y ahí se puede ver claramente entonces la estructura de un bacteriófago con estas como patas que utilizan para posarse en la superficie de la célula, esa cápsula arriba donde almacena el material genético y esta estructura que se llama cuello, que tiene como una especie de espina que atraviesa la membrana de la célula y es capaz de inyectar su material genético a través de ella. Miren esta imagen, ahí se pueden ver miles de bacteriófagos posados en la superficie de una bacteria. ¿Se fijan?
Esta igual es bacán, miren, esa foto una vez yo la vi en la universidad. ¿Se fijan? Estas son fotos ya reales, ¿cachai? El que les mostré hace un rato era un dibujo, pero estas son fotografías reales de cómo se ven los bacteriófagos en el microscopio electrónico. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo funcionan los virus? Les explico. Ah, no, lo voy a hacer con la pizarra mejor. Ya, pongan atención a esto, por favor. Voy a utilizar como ejemplo a una bacteria, ¿ya? Pero este proceso que les estoy mostrando con una bacteria podría ocurrir con cualquier célula de nuestro cuerpo. Vamos a suponer entonces que esto es una bacteria, ¿ya? Con su flagelo, ¿ya? Con los cilios característicos que tienen las bacterias. Muchas bacterias tienen de estos cilios que son como pelitos que les ayudan a nadar. ¿Ya? Entonces, esta célula entonces en el interior tiene su propio ADN. Lo voy a dibujar con color morado. Ustedes ya saben que el ADN de las bacterias es un ADN circular y cerrado. ¿Ya? Así, como un anillo. Ahí. ¿Okay? Ese es el ADN de la bacteria. Ese ADN tiene la información de cómo es la bacteria, ¿cachai? De su tamaño, de su forma, de su color, cómo mantenerla viva, cómo tiene que fabricar proteínas, etc. Ese es el ADN que utiliza la bacteria para poder mantenerse vivo. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento va a llegar un virus. Chiquillos, si yo quisiera dibujar un virus en tamaño real, debería dibujarlo de ese tamaño, así como un punto. ¿Cachai? Los virus son muchísimo más pequeños que una bacteria. Yo lo voy a dibujar mucho más grande para poder mostrarles cómo ocurre el proceso infectivo, ¿ya? Pero recuerden que son enanos, muy, muy, muy enanos. Entonces, va a llegar aquí uno de esos bacteriófagos que yo les estaba mostrando hace un rato, con sus típicas espículas, estas como patas que yo les mostraba. Se va a posar en la superficie del bacteriófago y desde esta estructura que yo les decía se llama cuello, va a inyectarle al interior del bacteriófago su material genético. Acá dentro de esta como cabeza, que se llama cápsula, el virus entonces tiene cierta cantidad de ADN o ARN. Vamos a suponer que este tiene ADN directamente, ¿ok? Entonces, estas patitas que tiene el virus como que se pliegan y el virus se acerca aquí a la membrana y desde el cuello, les decía, sale como una especie de aguja que atraviesa la membrana y a través de esta aguja entonces el ADN del virus pasa acá al interior. Ahí ya podemos decir que la célula está infectada. ¿Ya? Ahí ya ingresó el virus. Esta célula está infectada por el virus. La cápsula del virus se queda fuera. Y ahora sí, esta cápsula es netamente como una cáscara de proteínas. Ya no sirve absolutamente para nada, así que la vamos a borrar porque después esto se pierde, desaparece. No tiene ninguna otra función. Con que haya quedado el ADN adentro, ya podemos decir que el proceso de infección fue exitoso. ¿Ok? Así. Ya, ahora, fíjense en esto. Ese ADN que acabamos de ingresar al interior del virus se puede mantener ahí inactivo durante muchísimo tiempo. Desde días, horas, hasta años incluso, ¿ya? En un proceso en el cual la célula bacteriana, en este caso, está infectada por el virus, pero no presenta ningún tipo de síntoma, ¿ya? A esa parte del proceso infectivo se le llama ciclo lisogénico. Lisogénico. El ciclo lisogénico es cuando una célula está infectada por un virus, pero es asintomática, por decirlo de alguna manera. No va a presentar ningún tipo de alteración en su metabolismo. Es lo que nosotros conocemos como el periodo de incubación del virus, ¿ya? En nuestro caso, los seres humanos, tenemos algunos tipos de enfermedades virales en los cuales se da el fenómeno de los portadores. ¿Han escuchado hablar de los portadores de VIH? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, pues, los portadores son personas que están infectadas con VIH, pero que no han desarrollado SIDA.
Es decir, si tú les haces un examen, ellos efectivamente tienen sus células infectadas con el VIH, con el virus del VIH, pero todavía no se expresa el virus, no se ha desarrollado la enfermedad llamada SIDA. Recuerden que son dos cosas distintas. VIH es el nombre del virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Y cuando ese virus comienza a multiplicarse dentro del cuerpo de una persona, se genera un síndrome que se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Pero hay personas que pueden tener VIH sin tener SIDA, ¿ok? Hay personas que están infectadas por el virus, pero nunca desarrollan los síntomas. Hay personas que están infectadas con VIH y se mueren de viejas, ¿cachai? Por causas naturales, después de años de haber estado infectadas, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? No lo tenemos claro, ¿ya? No sabemos bien cómo se comportan los virus todavía, es un material de estudio. Son tan enanos y son tan complicados que todavía no hemos logrado deducir por completo cómo funcionan. Además que son tantos virus distintos. Por ejemplo, este año el Premio Nobel de Medicina se lo ganaron 3 científicos que descubrieron cómo funciona un virus, el virus de la hepatitis C. ¿Cachai? Pero es un virus de centenares o miles o millones que pueden afectar a los seres vivos, a los seres humanos, ¿cachai? Entonces son re complejos. Ahora, por alguna razón que nosotros no conocemos todavía, ¿ya? En algún momento, no sabemos cuándo ni por qué, ¿ya? Pero en algún momento, este ADN, perdón, el ADN viral, se activa, ¿ya? Y hace lo siguiente, fíjense. Este ADN va a producir algunas enzimas que van a cortar un pedacito aquí del ADN de la bacteria. Así, van a hacer un espacio dentro del ADN de la bacteria. Y en ese espacio se va a insertar el ADN viral. En ese espacio entonces se inserta el ADN del virus. Ahí. Entonces ahora tenemos a esta bacteria con una especie de mezcla de su ADN propio, el de color morado, y el ADN viral, que era de color rojo. ¿Cachai? ¿Qué va a ocurrir ahora? Entonces, esta bacteria va a seguir viva como cualquier día de su vida y va a empezar a leer su ADN, leyendo las instrucciones que le permiten saber qué proteínas tiene que formar, qué cosas tiene que hacer, etc. Y de repente cuando llegue a esta parte del libro, recuerden que el ADN es un libro, literalmente un libro de instrucciones para fabricar cosas, para fabricar proteínas. Cuando llegue a este punto va a encontrarse con información nueva. Pero ella no tiene la capacidad de saber, oye, esta información no es mía, no debería usarla. No, no pueden hacer eso. Las células, las bacterias no tienen razonamiento. Entonces, al llegar a este punto, simplemente van a empezar a leer esta información y van a seguir las instrucciones que están aquí. ¿Y qué instrucciones están en esta parte roja? Instrucciones para fabricar cápsulas, instrucciones para fabricar cuellos, instrucciones para fabricar espículas. Miles de ellas, ¿ya? Aquí voy a dibujar un par nomás, pero son miles, son millones de copias de estas cápsulas las que empiezan entonces a fabricarse acá adentro. La bacteria empieza a fabricar más virus, obligada, porque el virus se encargó de incorporar su material genético escondido, así como camuflado, para callado, entre medio del ADN de la bacteria, ¿cachai? Y además, en algún punto, se van a empezar a formar copias de este mismo ADN. Y esas copias que se van a empezar a formar van a ser trasladadas hacia el interior entonces de estas cápsulas, formando entonces nuevos virus. Esta parte, cuando el virus ya se activó y empezó a utilizar la maquinaria metabólica de la bacteria para fabricar copias de sí mismo, se denomina, lo vamos a poner acá abajo, ciclo lítico. Lítico de lisis, de ruptura, ¿ya? Ciclo lítico. El ciclo lisogénico es cuando la célula está infectada pero no le pasa nada. El ciclo lítico es cuando la célula ya está expresando problemas debido a la infección viral. En algún momento entonces, chicos y chicas, esto se va a llenar con tantos virus, ¿ya? Una cantidad tan monstruosamente grande de virus, que al final la célula se va a terminar reventando, ¿ya? De tan llena que está de virus, explota, literalmente, ¿ya? Y al explotar la bacteria, ¿ya? Al explotar la bacteria, todos estos virus que se habían estado acumulando acá adentro van a quedar libres, se van a liberar al ambiente y van a empezar a infectar a las bacterias vecinas. Ahí se desencadena entonces un proceso que ya no tiene límite. Es muy difícil de manejar, por lo menos para las bacterias. En nuestro cuerpo también tiene un sistema de defensa, que es las células del sistema inmune, que van a estar peleando contra este virus, pero hay virus que se las arreglan y se esconden, como por ejemplo el del VIH, como por ejemplo el del coronavirus, que tienen como estrategias para poder salvarse de los ataques que les hacen nuestras células defensivas, ¿ya?
Ese es más o menos entonces el mecanismo de acción que tienen los virus. Se posan sobre una célula, le inyectan su material genético, pueden pasar ahí dormidos, entre comillas, durante un breve periodo de tiempo, o largo, depende del tipo de virus, ¿ya? En ciclo lisogénico, y después por alguna razón el virus se activa y comienza entonces a utilizar a la célula infectada para fabricar copias de él mismo. Eso entonces genera que las células se vayan muriendo, vayan explotando y vayan liberando cada vez más virus. Eso mismo va a pasar en las células de al lado, después en las vecinas y así sucesivamente. ¿Se entendió, no? ¿Más o menos claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Y el resto de profe. criterios? Ya, bacán. Eso entonces era lo que teníamos que hablar acerca de los virus, es lo que ustedes tienen que manejar así como en términos generales acerca de qué son los virus y cómo funcionan, ¿ya? Recuerden, los virus son una cápsula que a veces está formada por membrana, otras veces está formada por proteínas, y en el interior tienen material genético. Eso es un virus, y no están vivos, ¿ya? Los que tienen ADN se llaman adenovirus, y los que tienen ARN se llaman retrovirus, y esos son los más complicados, ¿ya? Eso es como en general la información que ustedes tienen que manejar para poder responder preguntas PSU, ¿ya? Ahora, vamos a volver a hablar de células. Recuerden que los virus no son células. Vamos a volver a hablar de las células, esta vez de las células eucariontes. La semana pasada estuvimos dándole a ella la información de las células procariontes. Hoy día vamos a pasar al mundo de las células eucariontes. Déjenme buscar el PPT y comenzamos. Aquí está. Ya, miren. Hoy día entonces vamos a comenzar a hablar de diversidad de células, pero dentro del mundo eucarionte, ¿ya? En el mundo de las células con núcleo hay una subclasificación dentro de las células con núcleo. Tenemos células eucariontes de tipo animal y tenemos células eucariontes de tipo vegetal. Y ambas presentan algunas diferencias que están fundamentadas en el tipo de metabolismo, ¿ya? Que tienen cada una de ellas. Miren, eso les voy a explicar al tiro mejor. Les decía entonces que dentro del mundo de las células eucariontes, ¿ya? Hay dos tipos. Están las células eucariontes de tipo animal, como las nuestras. Perdón. ¿Ya? Las células eucariontes de tipo animal, como las nuestras, las que forman nuestro cuerpo. Y también están las células procariontes de tipo vegetal. ¿Ya? Células procariontes de tipo vegetal. Y alguien podría decir, ya, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cachai? Si ambas son eucariontes, ambas son células con núcleo, ambas tienen organelos, etc. ¿Por qué tienen esta diferenciación? La principal diferenciación entre las células animales y las vegetales es el tipo de metabolismo que presentan, ¿ya? En el caso de las células animales presentan un tipo de metabolismo que se llama metabolismo heterótrofo. ¿Les mencioné eso la otra vez? ¿Han escuchado esa palabra? Heterótrofo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerda qué significaba, Ángel? Que necesita alimentarse de otros seres vivos porque no puede producir su propio alimento. Perfecto, eso mismo, ¿ya? Las células animales, como las muestran entonces, se caracterizan por ser heterótrofas, porque como dijeron recién, no pueden fabricar su propia materia orgánica, entonces tienen que comerse a otros seres vivos. En cambio, en el mundo vegetal, las células vegetales tienen un metabolismo que se llama metabolismo autótrofo. ¿Ya? Autótrofo, que es todo lo contrario. ¿Okay? Las células vegetales son aquellas que tienen la capacidad de fabricar su propia materia orgánica y por lo tanto no necesitan comer, ¿ya? No se comen a otros seres vivos, ellos sintetizan su propia comida, ¿okay? En cambio nosotros los animales no, somos dependientes de otros seres vivos que tenemos que estar comiéndonos para poder obtener entonces materia orgánica, ¿ya? Este hecho, entonces, de que las células animales tengan un metabolismo distinto al de las células vegetales, es el que determina entonces esta subclasificación, ¿ya? Que estén divididas en dos grupos distintos. Ahora, las células animales presentan una sola estructura, porque en la clase hoy día lo que vamos a hacer es analizar una célula eucarionte y ir como mencionando cada una de las estructuras que podemos encontrar dentro de una célula eucarionte y mencionando cuál es su función, ¿ya? En ese sentido, hay muchísimas estructuras que son comunes, tanto para la célula animal como para la célula vegetal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a mencionar, las voy a poner acá en medio, las que son comunes. Vamos a mencionar el núcleo,
y su función. Vamos a mencionar el citoesqueleto. Los retículos endoplasmáticos. Liso y rugoso. El aparato o complejo de Golgi. Vamos a mencionar los lisosomas. Los peroxisomas. ¿Ya? Los peroxisomas, ¿qué me falta? Las mitocondrias. Y puede que se me escape alguno que lo vamos a ver después igual, ¿ya? Pero en general este listado son los organelos o estructuras celulares que son comunes. Es decir, están en las células eucariontes animales y en las vegetales independientemente, ¿ya? Sin embargo, en el mundo animal, en las células animales, podemos encontrar una estructura que es exclusiva de las células animales. Esta estructura exclusiva de las células animales se llaman centriolos. Ahí les voy a explicar qué son los centriolos y para qué sirven. ¿Ya? Los centriolos. Y en el caso de las células vegetales tienen tres estructuras que son exclusivas de este mundo. En las células vegetales tenemos, primero, a los cloroplastos. Tenemos a la vacuola central. Y las células vegetales también tienen esta estructura llamada pared celular. ¿Ya? Estas son tres estructuras que están solo en las plantas, esta es una estructura que está solo en los animales, y todas estas del medio están en las dos. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cuáles son las estructuras diferenciales entre un modelo y otro? ¿Ya? A continuación las vamos a ver una por una y con más detalle, pero por ahora las dejamos así como mencionadas. ¿Ok? Comencemos entonces con la descripción de la función de las diferentes estructuras. ¿Ya? Esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada entonces, donde dijimos que la célula se describe mediante los postulados de la teoría celular. La célula es la unidad estructural, funcional, genética y de origen de todos los seres vivos. Dijimos que las células se clasificaban en células procariontes y células eucariontes, y ahí podemos ver entonces las principales diferencias entre una y otra. ¿Ya? Hoy día entonces nos vamos a enfocar acá, en la célula eucarionte. Las células procariontes ya las vamos a dejar un poco de lado, y nos vamos a enfocar en el modelo eucariota. ¿Ya? Objetivo entonces de la clase: reconocer y diferenciar el modelo eucarionte, diferenciar estructuras presentes en células animales y vegetales, establecer la relación entre estructura y función de los diferentes organelos de una célula eucarionte. Eso es importante, esa es la forma en la cual se suele preguntar esta materia en la prueba de transición. Por ejemplo, ustedes les podrían preguntar ¿qué células de su cuerpo deberían tener un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso? Entonces tú tenés que acordarte qué era el retículo endoplasmático rugoso, tenés que saber cuál es su función, y así entonces poder deducir qué células de tu cuerpo, dependiendo de la función de la célula, deberían tener un gran desarrollo de ese organelo en particular. Ahí les voy a ir dando ejemplos de cada uno de ellos para que les quede más o menos claro a qué me refiero con esto. ¿Ya? Establecer la relación entre desarrollo y cantidad del organelo con la función celular tiene que ver con lo mismo, y conocer distintas adaptaciones celulares. Creo que este año no se va a preguntar adaptaciones celulares, así que no sé si lo veamos, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí como un tema aparte. Ya, miren esto. Esto es sumamente interesante. ¿Conocían a esta mujer? ¿Han escuchado ese nombre alguna vez? Lynn Margulis. ¿Les suena algo? Yo no. ¿No? ¿Sí? ¿Dicen por ahí? Denme un segundito, voy a ir a buscar un vaso con agua porque hace un poco calor aquí y vuelvo enseguida y les explico quién es esta señora. ¿Ya? Sí.
Ya, chiquillos, volví. Ya, ¿qué pasa con Lynn Margulis? Esta señora es súper importante en el mundo de las ciencias porque durante mucho tiempo hubo una gran incertidumbre, es decir, nadie sabía cómo pudo ocurrir este fenómeno a través del cual, hace muchos años atrás, los primeros organismos vivos del planeta, que nosotros suponemos eran organismos procariontes, organismos muy sencillos, muy similares a una bacteria, lograron transformarse y evolucionar en un modelo celular mucho más complejo, que es el modelo eucarionte. No se nos ocurría cómo. Tenía lógica que los organismos, los primeros seres vivos del planeta tienen que haber sido organismos muy sencillos, como las bacterias, y que después fueron aumentando en grado de complejidad hasta dar origen a las células eucariontes. ¿Cachai? Pero ¿cómo? Lynn Margulis, en algún momento, ella estaba estudiando biología celular, ¿ya? Y estaba estudiando específicamente estos dos organelos que ustedes pueden ver aquí a la izquierda y a la derecha. Los cloroplastos, que como ya les dije son organelos exclusivos de las plantas, y las mitocondrias, que son organelos que están en todos los organismos eucariontes. Nuestras células tienen mitocondrias y las células de las plantas también las tienen, ¿ya? Entonces, Lynn Margulis estaba estudiando estos modelos celulares y se dio cuenta de algunas cosas interesantes que le llamaron mucho la atención. Primero, lo primero que ella descubrió fue que dentro del cloroplasto y dentro de la mitocondria había ADN, lo cual ya era extraño, porque en esa época, estamos hablando de principios de los 80, en esa época nosotros pensábamos que el ADN era una molécula que se encontraba exclusivamente en el núcleo de las células. Aquí descubrimos que no. Descubrimos que tanto el cloroplasto como la mitocondria, en las células eucariontes también tenían ADN. Pero, y esto es lo más importante, ese ADN que se encontró dentro del cloroplasto resultó que no era ADN lineal, como el ADN que nosotros encontramos dentro del núcleo de una célula. No era como el ADN típico de las células eucariontes. Dentro de los cloroplastos había un tipo especial de ADN que era circular cerrado. ¿Y quiénes tenían ADN circular cerrado, por lo que sabemos hasta ahora? Las mitocondrias lo mismo. Los procariontes. Los procariontes, ¿verdad? Efectivamente, solo las bacterias, por lo que sabíamos hasta ahora, tenían ADN circular cerrado. Y resulta que tanto los cloroplastos como las mitocondrias en su interior tienen ADN circular cerrado. Ya, primer dato. Segundo dato. Lynn Margulis también notó que en el interior de los cloroplastos y en el interior de las bacterias nosotros podíamos encontrar de estos pequeños organelos que nosotros conocemos como ribosomas, que por lo general se representan como así. Una estructura como en forma de 8, pero separada, ¿ya? Esto vendría siendo un ribosoma. Recuerden que los ribosomas son los encargados de fabricar proteínas dentro de las células, ¿ya? El problema, o lo que le llamó la atención a Lynn Margulis, es que recuerden que ustedes, los ribosomas de las células eucariontes son ribosomas grandes, se llaman ribosomas 80S. Sin embargo, cuando Lynn Margulis midió los ribosomas de los cloroplastos y los ribosomas de las mitocondrias, se encontró con que estos ribosomas eran 70S. 70S. Ahí sí, 70S. ¿Y quiénes tenían ribosomas 70S? Según lo que vimos en la clase anterior. Las bacterias también. Las procariontes. Correcto, ¿ya? Entonces Lynn Margulis dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Cachai? ¿Por qué los cloroplastos y las mitocondrias, que son organelos internos de una célula eucarionte, tienen tantas características de una célula procarionte? Entonces ella postuló una teoría evolutiva que se conoce como la teoría endosimbiótica y que es aceptada ampliamente hoy en día en el mundo de las ciencias, ¿ok? La teoría endosimbiótica de Lynn Margulis plantea que en algún pasado evolutivo lejano, hace muchos años, ya estamos hablando de miles de años en el pasado, miles de millones de años en el pasado, tanto los cloroplastos como las bacterias, tanto los cloroplastos como las mitocondrias, eran bacterias, efectivamente, ¿ya? Eran bacterias de vida libre, bacterias que vivían ahí en el océano, ¿ya? En aquella época. Y que en algún momento una célula más grande, ¿ya? Una bacteria más grande, las engulló a través de un proceso que se conoce como fagocitosis, ¿ya? Y a partir de ese proceso de fagocitosis, en vez de
comerse a estas bacterias como digestivamente hablando, como para alimentarse de ellas, las terminó capturando y las terminó transformando en un organelo interno, ¿ya? Ese proceso de fagocitosis es un proceso súper común en las células eucariontes. Nosotros en nuestro cuerpo, por ejemplo, tenemos un tipo de células defensivas, unos glóbulos blancos que se llaman macrófagos, que hacen eso. Cada vez que encuentran una bacteria, se la comen. Entonces, la idea de Lynn Margulis fue que los cloroplastos, por ejemplo, eran bacterias que hacían fotosíntesis, ¿ya? Y que vivían libres en el ambiente, y de repente llegó otra bacteria más grande y se tragó a esta bacteria chica, así, de esa manera, ¿cachai? Eso es una fagocitosis. La membrana de la bacteria más grande se termina cerrando alrededor de la membrana de la bacteria más chica, así, generando entonces un puente de unión que la deja encerrada. Entonces, lo normal es que cuando una célula se come a otra, la digiera, pues la destruye, la mata, ¿cachai? Pero por alguna razón en este caso, esta bacteria fotosintética terminó transformándose en un organelo, ¿ya? Y claramente, como ustedes pueden ver aquí, este organelo debería de tener dos capas de membrana. Una membrana interna, que es la membrana de la bacteria al principio, y esta otra capa de membrana que se forma cuando la célula grande la envuelve, ¿cachai? Entonces Lynn Margulis dijo, a ver, vamos a analizar estos organelos, porque según lo que yo estoy diciendo, deberían tener dos capas de membrana. Y efectivamente, cuando los analizó, se encontró con que tanto cloroplastos como mitocondrias tenían un sistema membranoso doble, ¿ya? Lo mismo ocurre con el núcleo. Tiempo después, de hecho, otro científico postuló que el núcleo de nuestras células también podría haber sido una bacteria. De hecho, no, postuló que podría haber sido un virus gigante, ¿ya? De vida libre, que fue engullido por una célula más chica y terminó transformándose entonces en el núcleo, ¿ya? Eso también es una teoría, una hipótesis que se mantiene hasta ahora. Pero la de las mitocondrias y los cloroplastos la postuló esta señora llamada Lynn Margulis, ¿ya? Que todavía se sigue aceptando entonces como la teoría más aceptada, que explica el proceso o este salto evolutivo entre el modelo procarionte y el eucarionte. Con el paso del tiempo, entonces, estas bacterias que fueron engullidas terminaron transformándose entonces en organelos. Una se transformó en mitocondria y la otra se transformó en cloroplasto, ¿ya? Después de muchas generaciones de evolución, entonces, tenemos organelos ya desarrollados. Por lo tanto, cada uno de nosotros, dentro de cada una de nuestras células, tenemos bacterias viviendo. Y gracias a esas bacterias es que nosotros podemos vivir, ¿ya? En este caso, gracias a las mitocondrias que están dentro de nuestras células, nosotros podemos generar la energía suficiente para poder mantenernos vivos, ¿ya? Esa es la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Veamos entonces. Miren, en esta imagen yo les voy a mostrar cómo se ven, así a simple vista, algunas de las estructuras generales que podemos observar dentro de una célula animal, ¿ya? En este caso, esta es una célula típica de tipo animal. Esto es un dibujo, por supuesto. Ahora, las imágenes que van a ir apareciendo alrededor, esas son fotos reales, tomadas en un microscopio electrónico, ¿ya? Entonces, en una célula animal, nosotros vamos a poder reconocer, por ejemplo, el núcleo, ¿ya? Que es el organelo más importante de la célula. Siempre alrededor del núcleo nos vamos a encontrar con estos organelos que se llaman retículos endoplasmáticos, ¿ya? Aquí podemos ver a los centriolos, esos que están ahí, son los centriolos que, recuerden, son exclusivos de la célula animal. Las células vegetales no tienen centriolos. Podemos observar también a las mitocondrias, que son esas anaranjadas, se me perdió la línea aquí, ahí apareció, ¿ya? Las mitocondrias, que son esas como de color más anaranjado, y tenemos al aparato de Golgi, que también es otro organelo importante de la célula eucarionte, que aquí aparece en color azul, ¿ya? Ahora fíjense, a continuación va a aparecer una imagen igual a esta, pero de una célula vegetal, para que veamos cuáles son las diferencias así a simple vista, ¿ya? Ahí está la célula vegetal. Claramente ya se ven algunas diferencias con la célula animal, ¿verdad? La primera gran diferencia que podemos notar es que en una célula animal, por lo general, el organelo más grande es el núcleo, ¿ya? El que ocupa más espacio. Sin embargo, en una célula vegetal, el organelo más grande es este, que claramente es más grande que el núcleo. Este es el núcleo, miren, el morado. Pero este de color azul es la vacuola central, ¿ya? Recuerden que esta es una estructura exclusiva de la célula vegetal. No aparece esquematizada aquí, así que le voy a poner el nombre. O sea, aparece el nombre ahí al medio, pero muy chiquitito. Oh. Esta es la vacuola.
¿Ya? Esa es la vacuola. La otra estructura exclusiva que nosotros podemos observar dentro de la célula vegetal, o no dentro, pero afuera en realidad, es esta, la pared celular, que también está escrito, pero también muy chiquitito. La pared celular. Recuerden que solo las células vegetales tienen pared celular. Cuando comparamos la animal con la vegetal, solo la vegetal tiene pared, ¿ya? Que es esta estructura protectora que envuelve a la célula. Tiene función protectora como en el amplio sentido de la palabra. Y podemos encontrar también a los cloroplastos, estos que están acá, que recuerden que es el tercer organelo exclusivo de la célula vegetal. Ahí tenemos los tres: pared, vacuola, cloroplastos. Y todos los demás son los mismos que encontrábamos en la célula animal, pues las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el núcleo, por supuesto, y el aparato de Golgi, ¿ya? Ahí pueden ver entonces las estructuras que se repiten y las que están solo en el modelo vegetal: vacuola, cloroplastos y pared, ¿ya? Ahí tenemos un cuadro resumen entonces con las principales diferencias entre el modelo animal y el vegetal. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son los componentes entonces de una célula? Vamos a partir con esta descripción, ¿ok? ¿Cuáles son los principales componentes que podemos encontrar en una célula eucarionte? Primero, como ustedes ya saben, todas las células, como característica básica, tienen una membrana, ¿ok? Una membrana que las envuelve. Todo el contenido que hay dentro de esa membrana se conoce como citoplasma, tal cual como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Ese es el citoplasma, ¿ya? El contenido celular. Pero también, como ustedes pueden ver aquí, el citoplasma se divide en dos componentes. Tenemos primero los organelos, ¿ya? Los organelos son todos los que en este dibujo se ven aquí como en color blanco, ¿cachai? Esto sería el núcleo, retículo endoplasmático, eso es una mitocondria, esto debería ser el aparato de Golgi, etc. ¿Cachai? Todo lo que está en blanco son los organelos. Y donde se suspenden esos organelos es una matriz, no es líquida, sino que es como una jalea, ¿ya? Una matriz coloidal, así se le llama a esa sustancia que es como una jalea grumosa. No es líquida, así como el agua, es más bien como un gel. Este gel, que aquí aparece representado con color azul, se denomina citosol. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos preguntan qué hay dentro de una célula, la célula está delimitada por la membrana y todo lo que está dentro se llama citoplasma. ¿De qué está formado el citoplasma? El citoplasma está formado de una matriz líquida llamada citosol, o sea, perdón, no líquida, grumosa, una matriz coloidal, un gel llamado citosol, que es esto de color azul, y en él se insertan entonces los diferentes organelos que forman parte de la célula eucarionte, que son todos estos que están aquí con color blanco y que ya los vamos a describir a lo largo de esta clase y de la siguiente. ¿Okay? Eso entonces es el citoplasma. ¿Okay? Ahora, mucho ojo con un dato, porque por lo general cuando nosotros nos hablan acerca del citoplasma, ¿ya? Nos ponen dibujos como este, como el que ustedes pueden ver aquí, donde los organelos están como flotando en el citosol. Y eso no es así. ¿Okay? Los organelos en realidad no están flotando en el citosol, están sujetos ahí por una serie de fibras de proteína que atraviesan a la célula en todas direcciones. Hay una malla, así, de fibras de proteína que van uniéndose en todas direcciones. Por lo general no se dibuja porque si no entorpecerían muchísimo la visión de los organelos. Se vería una maraña así de líneas cruzadas para todos lados, entonces no se podría entender lo de adentro. Por eso es que por lo general se omite, pero nunca hay que olvidarlo, ¿ya? Los organelos no están flotando dentro de la célula. Están sujetos unos a otros, y a la membrana también, por estas fibras entonces llamadas citoesqueletos. Miren, si se fijan en la imagen de abajo, no sé si la podrán ver muy bien, pero en la imagen de abajo, si se fijan, la membrana está como de color blanco, ¿ya? Los organelos aparecen de distintos colores, y acá, en esta parte, en la parte de arriba de la célula, se alcanzan a ver como unas fibras. ¿Las ven? Estas de acá. Esas representan a las fibras del citoesqueleto, ¿cachai? Aquí las dibujaron en alguna parte, ahí arriba. ¿Ya? Pero como les decía, por lo general se omiten, porque si no se vería algo así, ¿cachai? Como todo rayado en todas direcciones, y sería como imposible reconocer dónde están metidos los organelos, ¿ya? Pero nunca hay que olvidar que existe esa malla, ¿ya? Esa malla de fibras de proteína llamada citoesqueleto, que la vamos a ver a continuación. ¿Ok? Eso entonces con el citoplasma. Ahora,
En el citoplasma, nosotros vamos a encontrar entonces, metido en el interior, sosteniendo los organelos, estas fibras llamadas citoesqueletos. En esta imagen se puede ver un poco mejor. Pues miren, esta que ustedes pueden ver acá es una célula cúbica, ¿ya? Una célula cúbica a la cual le sacamos todas las membranas laterales. ¿Cachai? Le sacamos todas las membranas de los lados, dejamos solo la membrana de arriba y la de abajo, y también sacamos el citosol, ¿ya? Entonces, aquí se pueden ver todas las mallas, las fibras de proteína que forman esta malla, llamada citoesqueleto. Todas estas fibras que ustedes ven aquí conforman entonces al citoesqueleto. ¿Ok? Ahora, este citoesqueleto también está presente en las células procariontes, las bacterias también lo tienen, pero es mucho más sencillo. Este citoesqueleto es más complicado, más complejo en el sentido de que tiene más funciones, ¿ya? Y está formado por 3 tipos de proteínas, que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? ¿Cuáles son los 3 tipos de proteínas que forman el citoesqueleto? Primero, tenemos el filamento intermedio. Pinches perros, ¿se escuchan muy fuerte los perros? ¿Cabros? No molestan. ¿No? ¿No molestan? No, a mí tampoco, profe. Ya va, que si no tengo que cerrar la ventana y hace un calor horrible, así que no quiero. Ya, entonces, miren, de esto tomen nota, les recomiendo que vayan tomando apuntes acerca de las funciones de las proteínas del citoesqueleto. El primer tipo de proteína que forma el citoesqueleto de una célula eucarionte se llama filamento intermedio, estos que están acá arriba. ¿Qué son estos? Estos anaranjados que ustedes pueden ver aquí, que están como cruzándose para todos lados, esos son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son las proteínas más básicas del citoesqueleto y son las que le dan forma a la célula. Estos son los que determinan si es que la célula es esférica, si es cúbica, si es triangular, si es estrellada, como en el caso de las neuronas, etc. ¿Ya? Estas son las proteínas que vendrían siendo como los huesos de nuestro cuerpo, ¿cachai? Le dan forma, ¿okay? Y sostienen también las diferentes estructuras. También estas proteínas sirven como una especie de colchón, de amortiguación, que permite entonces que las células, si nosotros las aplastamos hasta cierto punto, después vuelven al tamaño normal, ¿cachai? Evidentemente, si yo aplasto muy fuerte una célula se revienta, pues se destruye, pero gracias a este colchón sirve como un resorte, ¿cachai? Le da entonces cierto grado de flexibilidad, ¿ya? Los filamentos intermedios entonces le dan forma a la célula. Son las proteínas más abundantes del citoesqueleto. Son todas estas de color anaranjado que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Luego, el segundo tipo de proteína que forma parte del citoesqueleto son estos llamados microtúbulos. Estos son súper interesantes porque los microtúbulos, como dice su nombre, son tubos, ¿ya?, de proteína que se forman con estas pelotitas. Hay unas proteínas globulares que se van uniendo, se van ensamblando una al lado de la otra, son como piezas de Lego. Se van pegando una al lado de la otra y van formando estos verdaderos tubos que atraviesan a la célula de un lugar a otro. Lo interesante es que estos tubos son caminos, ¿ya? Caminos a través de los cuales se desplazan ciertas estructuras que hay que mover dentro de la célula, ¿ya? Los organelos dentro de la célula, chiquillos y chiquillas, no son estáticos, ¿ya? Así, a diferencia de nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, nuestro corazón está aquí, en el centro del tórax, y nunca se va a mover de ahí, ¿cachai? El corazón no se te va a ir para abajo o para arriba, siempre va a tener la misma posición. En cambio, en las células no. Dentro de nuestras células, este organelo que ustedes ven acá, por ejemplo, que es una mitocondria, esa mitocondria no va a estar siempre en esa misma posición. Si la célula lo requiere, esa mitocondria se puede desplazar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, etc., ¿ya? Según la célula lo requiera, esta mitocondria puede ser desplazada, ¿ya? Los organelos internos de la célula se pueden reacomodar, ¿ya?, y cambiar de posición. ¿Cómo hacen eso? Es gracias a estos caminos. Estos caminos, llamados microtúbulos, son como los rieles de un tren. Y sobre ellos, literalmente se desplazan unas proteínas que se llaman cinesinas, que son como unas proteínas que tienen patitas y pueden caminar así, en la superficie de los microtúbulos. De ahí les voy a mostrar un video donde se puede ver eso, cómo funcionan las cinesinas, ¿ya? Lo interesante que tienen estos microtúbulos, yo les contaba, es que son reutilizables. Es decir, miren, imagínense que yo tengo aquí una célula, ¿ya? Supongamos que esta es una célula, ¿cachai? Y aquí tengo una mitocondria. ¿Ya? Supongamos que aquí tengo una mitocondria. Esta es una mitocondria, ¿ya? Y por alguna razón yo necesito mover esta mitocondria para allá, ¿cachai? La necesito dejar por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo como célula tengo que fabricar primero una carretera en esa dirección. Entonces voy a agarrar muchas proteínas de estas pelotitas que les decía hace un rato y las voy a ir ensamblando una al lado de la otra hasta formar un camino que vaya desde aquí
hasta allá. ¿Ya? Por eso les decía que eran como piezas de Lego, se pueden ensamblar y desensamblar fácilmente. Así entonces yo acabo de formar un microtúbulo que atraviesa la célula. Ahora que tengo el microtúbulo, yo voy a llamar a estas proteínas que les decía hace un rato que se llaman cinesinas, que son algo así, ¿ya? Y esta cinesina va a atrapar a la mitocondria, así, y la va a empezar a desplazar hacia allá. Esta cinesina va a empezar a caminar y la mitocondria va a ser arrastrada en esa dirección. Entonces después de un rato, yo me voy a encontrar con que mi mitocondria, que al principio estaba aquí, ahora va a estar acá. ¿Cachai? Así. Y una vez que ya logré desplazar a mi mitocondria, este camino, que lo fabriqué hace un rato, lo voy a empezar a desarmar. Las mismas proteínas que ocupé aquí se van a empezar a despegar y después las puedo ocupar para fabricar otro camino. ¿Cachai? Entonces son como caminos reutilizables, son como carreteras que yo puedo construir en una dirección o en otra. Después entonces esas mismas pelotitas que ocupé recién, ahora las puedo ocupar para fabricar otro camino, pero para acá, así, en esa dirección. Esos son los microtúbulos, ¿ya? Los microtúbulos entonces permiten el transporte interno, ¿ya? De estructuras en la célula. Miren, les voy a mostrar un video donde se puede apreciar entonces mejor cómo ocurre ese fenómeno. Denme un segundo. Ya, miren. Fíjense en este video. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí. Ya, miren. Ojo aquí. Eso que se está formando ahí es un microtúbulo. ¿Lo ven? Ahí se está desarmando otro. Eso es para mostrar que se forman y se desarman constantemente. Y eso que va caminando ahí es una cinesina. Así se ven las proteínas transportadoras dentro de nuestro cuerpo. Y eso que va arrastrando ahí debe ser una vesícula. Podría ser una mitocondria completa, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, hay una mitocondria que se va moviendo. Ahí va una cinesina caminando con otra vesícula, ¿ya? Sobre estos microtúbulos que yo les estaba mostrando recién. Lo vamos a ver de nuevo. Ahí está el microtúbulo formándose. Esto es todo adentro de una célula. Eso es otro microtúbulo que se está desarmando. Y ahí podemos ver entonces a la cinesina transportando una vesícula. Ahí atrás va otra. ¿Cachai? Entonces, de aquí en adelante, cada vez que yo les hable de que algo se mueve dentro de una célula, es que hay que mover una vesícula para allá, es que hay que transportar esta cuestión para acá. Yo cuando era chico, y incluso cuando estaba en la universidad, cuando a mí me decían que habían vesículas que se movían de un lugar para otro en la célula, yo me las imaginaba así como nadando, ¿cachai? Porque no sabía que existían estas cosas. Hoy en día sabemos ya que los movimientos de estructuras dentro de la célula son gracias a estos transportadores, ¿ya? Ahora, ojo, porque estamos hablando de estructuras microscópicas. Entonces, por ejemplo, esa cinesina tan chiquitita, alguien podría decir, pero ¿cómo puede transportar esa tremenda pelota, esa tremenda bolsa? Claro, es que es tan chica que en ese momento la gravedad ya no es un factor, ¿cachai? Como que la masa de las sustancias a ese tamaño es irrelevante. Hay otras fuerzas de la naturaleza que actúan ahí, ¿ya? Pero la gravedad, en cuanto a la masa, al peso de una sustancia, como que ya no funciona, ¿cachai? A ese nivel, ¿ok? Entonces ahí podemos ver a las cinesinas transportando cosas sobre los microtúbulos. Esa es la función de los microtúbulos. Sirven como carreteras sobre las cuales se desplazan entonces estas cinesinas, llevando diferentes cosas de un lugar a otro. Esos que se ven ahí al fondo, ¿los ven? Esos son los centriolos, ¿ya? Ahí pueden ver cómo desde los centriolos salen todas estas fibras de proteína que forman parte también del citoesqueleto, ¿ya? Ya, esos son entonces los microtúbulos. ¿Quedó claro para qué sirven los microtúbulos? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces recuerden, de aquí en adelante, cada vez que yo les hable de algo que se mueve dentro de la célula, eso se les tiene que venir a la cabeza.
un microtúbulo formándose y una cinesina así cargando la estructura de la que les esté hablando, ¿ya? Ellos son como los transportadores de la célula, ¿ok? Ya, y por último, el último tipo de proteína que forman parte de nuestro citoesqueleto se llaman microfilamentos, ¿ok? Los microfilamentos, chicos y chicas, son proteínas que tienen capacidad contráctil, ¿ya? Se pueden achicar o alargar. Por lo tanto, estos microfilamentos generan un tipo de movimiento que se llama movimiento complejo, ¿ya? Porque, ojo, el microtúbulo permite movimientos simples, es decir, tengo una célula y hay cosas que se mueven dentro de la célula. Para eso sirve el microtúbulo. El microfilamento, por el contrario, permite que la célula completa se mueva, ¿cachai? Movimiento complejo nosotros le llamamos a cuando una célula tiene un movimiento de su estructura entera. La célula se achica, se agranda, se estira. Ahí nosotros tenemos varias células que tienen capacidad de poder moverse. Les voy a mostrar otro video. Por ahora, anótenlo así. Los microfilamentos están encargados del movimiento complejo de la célula. ¿Qué es el movimiento complejo? Se los muestro ahora. Creo que este video ya se los mostré el otro día, pero igual es bueno verlo de nuevo. Este se los mostré el otro día, ¿verdad? Sí, El video del yo macrófago. recuerdo. Ya. Bueno, este tipo de movimiento, donde una célula es capaz de desplazarse, moviendo su estructura completa, como por ejemplo este macrófago que va persiguiendo a las bacterias. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestro macrófago. El neutrófilo es un tipo de macrófago. Y ahí tenemos entonces a la bacteria que va arrancando. Y aquí podemos ver entonces cómo este macrófago se desplaza persiguiendo a la bacteria hasta que la atrapa. Ahí. ¿Ya? Ese tipo de movimiento entonces donde una célula se mueve por completo. Otro ejemplo son nuestros músculos. Nuestros músculos también son células que pueden estirarse o recogerse. Ese tipo de movimientos se llaman movimientos complejos y se desarrollan gracias a los microfilamentos que estamos mencionando recién, ¿ya? Los filamentos intermedios. ¿Ya? A eso me refiero entonces cuando les digo movimiento complejo. ¿Ok? Entonces, los filamentos intermedios le dan forma a la célula. Los microtúbulos permiten el desplazamiento de estructuras dentro de la célula y los microfilamentos son los que permiten el movimiento complejo, ¿ya? Que la célula se pueda mover por completo. ¿Ok? Dentro de los microfilamentos, el tipo más común de proteína es una proteína que se llama actina, ¿ya? Actina y miosina son las proteínas más abundantes en nuestros músculos. Nuestros músculos que nos permiten movernos, hacer ejercicio, bailar, etc. Esos están formados mayoritariamente de ese tipo de proteínas, de microfilamentos, ¿ya? Esas son las funciones entonces que tienen las tres proteínas del citoesqueleto. ¿Se entendieron las tres? ¿Les quedó alguna duda con alguna de ellas? Todo claro, profe. No, todo claro. Perfecto. Bacán. Vamos entonces a otra estructura. Esta va a ser la última que vamos a ver por hoy día y las demás las terminamos de ver la próxima semana. El núcleo, ¿ya? El núcleo. El núcleo es la estructura más importante de una célula eucarionte. De hecho, es la que lo define. Recuerden que la célula eucarionte se llama así porque tiene núcleo, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el núcleo? Porque el núcleo es el centro de control de la célula, ¿ya? Literalmente, esa es su función. Es el centro de control de la célula. Todo lo que hace o deja de hacer una célula está controlado desde acá, desde el núcleo, ¿ya? Recuerden que dentro del núcleo es donde se encuentra el material genético, ¿ya? Aquí dentro del núcleo está el ADN, que como ya les había dicho hace un rato atrás, es un libro, ¿ya? Acá dentro entonces está el ADN, que como les decía, es un libro donde está escrita toda la información que necesita esta célula para mantenerse viva, ¿ya? Acá dentro entonces se almacena el material genético, en diferentes cantidades. Recuerden que cada especie tiene una cantidad de ADN específico, ¿ya? Para definirla.
Nuestra especie, por ejemplo, nosotros los humanos, Homo sapiens sapiens, tenemos 46 cromosomas dentro del núcleo de cada una de nuestras células. 46 hebras de ADN. Tenemos una enciclopedia de 46 tomos, ¿ya? Es el centro entonces de regulación de la célula, el centro de control. Y una característica importante que tenemos que recordar del núcleo es que el núcleo es un organelo que tiene doble membrana. Cuando nosotros analizamos la estructura del núcleo, el núcleo tiene entonces una membrana interna, acá dentro está el ADN, como les decía, ¿ya? Y tiene también una membrana externa, una segunda capa. Por eso yo les decía hace un rato que había una teoría que planteaba que el núcleo en el pasado fue un virus grandote, ¿cachai? Esa es una de las teorías que más se aceptan ahora, ¿ya? Pero todavía no está corroborado. Todavía es una hipótesis, perdón. No es una teoría, es una hipótesis, ¿ok? Una teoría es cuando ya está comprobado algo, cuando ya tiene muchísimo como argumento a favor, a eso se le llama una teoría. Esto no, esto es solo una hipótesis, es una idea, ¿ok? Lo que sí sabemos entonces es que el núcleo tiene dos capas de membrana. Una membrana interna, una membrana externa. Y lo otro que sabemos es que esta membrana está perforada, ¿ya? Tiene hoyitos en diferentes puntos. Aquí se pueden ver, pues. Si se fijan en esta imagen de acá abajo, se nota que la membrana tiene poros, ¿ya? A través de esos poros entonces se pueden mover algunas sustancias que entran y salen del núcleo, ¿ya? Entonces es una doble capa de membrana, pero no es, ¿cómo se dice? No es íntegra, ¿ok? Tiene perforaciones en diferentes puntos. Esa doble capa de membrana que envuelve el núcleo se conoce como, anoten este término, carioteca. Anótenlo de verdad porque en la prueba les van a hablar de la carioteca y ustedes tienen que acordarse qué es la carioteca. No les van a decir en la membrana del núcleo, no. Le van a decir, en la carioteca ocurre tal cosa, ¿cachai? Entonces tú tenés que acordarte qué es la carioteca. La carioteca es la membrana del núcleo, un sistema de dos membranas con poros a través de los cuales pueden entrar y salir sustancias. ¿Ya? Esa es la... Repítalo, por favor. ¿Y si ahora? ¿Qué cosa? Si lo puede repetir, por favor, lo que era la carioteca. Ah, ya. La carioteca es el sistema de doble membrana con poros que envuelve el núcleo. ¿Ya? El término carioteca, cario, viene de corion, que es núcleo, en latín. Y teca en latín significa pared. ¿Ya? Pared. Entonces, la carioteca es la pared del núcleo, la membrana que envuelve el núcleo, que es una membrana doble y con este sistema de poros, como les decía, que permite la entrada y la salida de sustancias. ¿Ya? Entonces, ese es un término que también ustedes deben recordar. Tienen que integrarlo a su vocabulario para poder acordarse entonces de qué les van a hablar en la PSU. ¿Ya? ¿Qué es la carioteca? El sistema de membranas que envuelve al núcleo. ¿Ya? ¿Qué es el núcleo? El organelo más importante de la célula. ¿Y por qué es tan importante? Porque desde ahí se controla todo lo que hace la célula. Todas las órdenes de lo que puede hacer o no puede hacer una célula salen desde acá. Recuerden que aquí se almacena la información, en el ADN. ¿Ya? En el ADN. Por eso es el organelo más importante. Ahora, ojo, la mayor parte de las células de animales que nosotros conocemos, o sea, perdón, la mayor parte de las células eucariontes que nosotros conocemos, tienen un solo núcleo, ¿ya? La mayoría. Sin embargo, hay excepciones. Hay algunas células que son multinucleadas, como por ejemplo las células musculares. Las células de nuestros músculos tienen muchos núcleos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, que eso también lo utilizan de repente como recurso en preguntas PSU. No todas las células tienen un solo núcleo. La mayoría sí, pero no todas. ¿Ya? Hay excepciones, como las células musculares, que presentan entonces múltiples núcleos. Pueden tener desde 2 hasta 20. ¿Ok? ¿Quedó claro para qué sirve el núcleo y sus características? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces hasta aquí lo vamos a dejar por hoy día, ¿ya? La próxima semana seguimos con el listado del resto de los organelos, que nos faltan hartos, ¿ya? La próxima semana entonces los vemos con detalle y con más calma, porque si no aquí, si lo hacemos apurado, no van a quedar claros. La próxima semana entonces vemos todo el listado de los que nos faltaron y con eso terminamos entonces con la descripción de la célula eucarionte, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta al final? No, nada, profe. ¿Nada? Ya, perfecto. Ya pues chicas, chicos, que les vaya súper bien, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho, estudien. Ok, igual, profe. Gracias, aprovechen todos estos últimos meses de estudiar. Chaito. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, Gracias. Igual que te vaya Chao, bien. profe, gracias. Chau, chau.